Bendecido día, amadas. Damos gracias a Dios por este día y porque nos ha traído hasta aquí. Hoy estamos en la lección 28, estudiando los 4 capítulos del libro de Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento. Antes de comenzar, quiero compartirle unos anuncios. Primero, esta semana, viernes 17 de abril a las 7 de la noche, hora en Miami, tendremos nuestro último seminario del estudio llamado Compartir el Evangelio. Ya pronto estaremos en receso y qué hermoso sería aprovechar este tiempo para compartir lo que el Señor nos ha mostrado durante este año, que es nuestra necesidad de un Salvador. Y precisamente de esto estaremos hablando hoy también. También quiero recordarles que para las amadas de nuestra clase de BSF Miami en español que viven aquí en Miami o en sus alrededores, tendremos un tiempo de compañerismo presencial este domingo 19 de abril. Por favor, pídanle los detalles a su líder. Y para nuestra clase también tendremos la noche de compartir, que es el 28 de abril, martes, a las 7 de la noche, donde estaremos dando testimonio de lo que el Señor ha hecho y continúa haciendo en nuestras vidas. Pídanle el enlace a su líder. Bueno, hay relaciones que no se rompen de un momento a otro. Más bien comienzan a perder conexión poco a poco, casi sin que uno se dé cuenta. La conversación sigue, la cercanía permanece o parece que más se mantiene, pero por fuera luce relativamente normal. Pero algo por dentro ya no es igual. La respuesta ya no fluye como antes, la sensibilidad cambia, la disposición del corazón se vuelve más lenta, como que más distante. No hay necesariamente un momento dramático que marque el cambio, sino un proceso silencioso donde la conexión se va debilitando. Y aunque eso no es siempre evidente al principio, sí es real. Eso nos ayuda a entender mejor el libro de Malaquías, porque lo que encontramos aquí no es un pueblo completamente alejado de Dios, sino un pueblo que sigue en relación con Él, pero que lo continúa haciéndolo a lo externo. Pero su respuesta no refleja una relación de pacto. Estamos en Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, que representa una última voz dentro de esta etapa de la historia de redentora. Algo que nos ayuda a ubicarnos mejor es recordar que los libros de la Biblia no están organizados en orden cronológico, sino por secciones. Primero está la ley, desde Génesis hasta Deuteronomio. Luego los libros históricos que vemos desde Josué a Esther. Después los libros poéticos y de sabiduría como los de que viene de Job hasta Cantar de Cantares. Y finalmente de los profetas que vemos desde Isaías hasta Malaquías. Por eso, aunque Malaquías aparece al final, eso no significa que todo lo anterior ocurrió antes de ese tiempo. De hecho, el mensaje de Malaquías ocurre después de lo que vimos en Nehemías en esa línea de tiempo. Algo interesante sobre este libro es que realmente no sabemos mucho acerca de Malaquías. No se nos dan muchos detalles sobre su vida o su historia, pero sí ocurre con los otros profetas. Su nombre significa mi mensajero y eso es muy apropiado porque el enfoque no está en quién era él, sino en lo que Dios quería decir. Dios no estaba levantando un personaje, estaba enviando un mensaje. También hay una conexión muy cercana con los días de Nehemías. Es probable que fueran contemporáneos porque ambos confrontan exactamente los mismos problemas en el pueblo. El descuido en la adoración, la corrupción en el sacerdocio, el quebranto en el matrimonio, la falta de la fidelidad en lo que le corresponde a Dios. Eso nos deja ver que lo que Nehemías trató de corregir externamente, Malaquías ahora lo está confrontando en lo profundo del corazón. Y esto es importante porque en Nehemías vimos un momento muy significativo. El pueblo había regresado del exilio, el muro había sido reconstruido, la palabra fue leída públicamente y hubo una respuesta sincera. Hubo confesión, arrepentimiento, compromiso, incluso la renovación de un pacto con Dios. Pero todo parecía encaminarse en la dirección correcta. Sin embargo,
Cuando llegamos a Malaquías, la realidad es distinta. No porque Dios haya cambiado, sino porque el corazón del pueblo volvió a desviarse. Al avanzar en el libro, también notamos que marca un momento y que algo marca un momento importante en la historia. Después de Malaquías hay un periodo de aproximadamente 400 años en que no vemos a Dios hablando por medio de los profetas como antes. Eso podría llevarnos a pensar que Dios dejó de hablar o que se alejó, pero al observar con cuidado se hace evidente que el problema no era el silencio de Dios, sino la condición del corazón del pueblo. Dios había hablado con claridad, había mostrado su fidelidad y había declarado su amor, pero la respuesta del pueblo ya no correspondía a todo eso que habían recibido. Esto adquiere aún más peso cuando recordamos que este no era cualquier pueblo, sino un pueblo en pacto con Dios. Un pueblo que había sido escogido, que había experimentado su fidelidad a lo largo del tiempo, que había recibido sus promesas y que recientemente había renovado ese compromiso en los días de Nehemías. Aún así, su manera de vivir ya no reflejaba esa relación. Aquí es donde se hace evidente la tensión del libro, que Dios permanece fiel a su pacto, constante en su amor y claro en su hablar, mientras el pueblo duda y cuestiona y responde con indiferencia. Y al verlo con honestidad, esto no se siente distante, porque revela algo que también es cierto en nosotras. El problema no es únicamente lo que hacemos, sino lo que somos. Podemos conocer, podemos querer responder, incluso comenzar bien, pero no podemos sostener una fidelidad constante por nuestras propias fuerzas. Y eso es precisamente lo que estaremos aprendiendo esta semana, que aun cuando el pueblo falla, Dios permanece fiel a su pacto, revelando así nuestra necesidad de un Salvador, llamándonos a volver a Él. Y eso lo vamos a ver en tres divisiones. El pacto cuestionado, Malaquías 1 del 1 al 5. El pacto quebrantado, Malaquías 1 del 1 al 6 al 2:16. Y la tercera división es el pacto restaurado, Malaquías 2:17 al final del capítulo 4, 4:6. Antes de entrar en el texto, vamos a orar. Oh Padre amado, te damos gracias, Señor, por este día que nos has regalado, Señor, por tu presencia entre todas nosotras. Gracias por cada vida y cada corazón que te conoce, Señor. Gracias por tu palabra que es viva y fiel y por tu espíritu que nos guías y obras en nosotras. Gracias por el Salvador, por aun cuando fallamos, tú no fallas. En Cristo tenemos perdón y esperanza. Señor, danos un corazón sensible y dispuesto. No queremos solo escuchar, sino responder. Muéstranos, Señor, dónde necesitamos volver a ti y danos fe para confiar en tu fidelidad. Que todo sea, Señor, para tu gloria y todo esto lo oramos en el nombre santo de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, al entrar en esta primera sección, lo primero que vemos establece el fundamento de todo el libro. Dios inicia hablando, pero no comienza confrontando ni señalando el pecado del pueblo. Comienza recordándoles algo esencial para entender todo lo demás. Él empieza diciendo, yo los he amado. No es una explicación, es una declaración. No es basada en lo que el pueblo ha hecho recientemente ni en cómo han respondido. Es una afirmación que hace del carácter de Dios y de su pacto con ellos. Pero la respuesta del pueblo revela inmediatamente su condición espiritual. ¿Cómo contestan? ¿Y cómo nos ha amado? Aquí vemos la desconexión. No es una pregunta humilde buscando entender. Es una expresión de duda. Es un corazón que ya no percibe correctamente lo que Dios ha hecho porque está interpretando su presente por encima de la fidelidad de Dios en el pasado. Dios en su gracia responde y los lleva a algo más profundo que sus circunstancias actuales. Él les dice, ¿no eran hermanos Jacob y Esaú?
Sin embargo, yo amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú. Y él continúa diciendo, convertí los montes de Esaú en desolación y di su heredad a los chacales del desierto. Edom puede decir, hemos sido destruidos, pero reconstruiremos las ruinas. Pero esto dice el Señor Todopoderoso, ellos podrán reconstruir, pero yo derribaré. Y luego concluye con una afirmación clara. Ustedes lo verán con sus propios ojos y dirán, grande es el Señor, aún más allá de las fronteras de Israel. Aquí Dios no está simplemente comparando dos personas, está mostrando dos realidades. Jacob representa el pueblo del pacto, el pueblo que ha sido sostenido por la fidelidad de Dios. Esaú representa a Edom, una nación que aunque intenta levantarse por sus propios medios, no permanece. Y es importante entender esto correctamente. Cuando Dios dice que amó a Jacob y aborreció a Esaú, no está hablando de emoción humana como la que entendemos. Está hablando de elección, de pacto, de propósito. Jacob no fue escogido por sus méritos, no fue escogido porque fuera mejor. De hecho, fue escogido en el vientre de su madre e incluso su vida muestra lo contrario en muchos momentos. Dios lo escogió por su soberanía. Desde antes de que hubiera evidencia de comportamiento, Dios ya había determinado su elección, mostrando que su pacto no depende de la capacidad del hombre, sino de su voluntad. Y eso es lo que Dios está recordándole aquí al pueblo en Malaquías. Él está diciendo que mi amor por ustedes no comenzó ahora, no depende de lo que ustedes sienten hoy, no está sujeto a sus circunstancias actuales, está basado en mi pacto, en mi elección, en mi fidelidad a lo largo del tiempo. Pero el pueblo había perdido esa perspectiva. Habían reducido la fidelidad de Dios a lo que estaban experimentando ese momento. Habían dejado de mirar la historia completa y comenzaron a evaluar el amor de Dios únicamente desde lo inmediato. Y eso produjo algo muy serio, que cuando el pacto se olvida, la visión se distorsiona. Ya no se interpreta la realidad correctamente. Ya no se reconoce la fidelidad de Dios. Ya no se responde con el corazón. Y eso es lo que vemos aquí. Una ceguera espiritual que no vino de la nada, sino que fue resultado de olvidar quién es Dios y cómo había obrado. Entonces lo que vemos en esta sección es que el olvido del pacto de Dios produce ceguera espiritual y alejamiento. Al escuchar esto, la pregunta no es solo qué pasó a Israel, sino qué está pasando con nosotras hoy. ¿En qué momentos hemos empezado a medir el amor de Dios por lo que vemos en lugar de recordarlo por su fidelidad? Cuando las cosas no salen como esperamos, el corazón comienza a cuestionar y poco a poco dejamos de ver con claridad. La invitación no es esforzarnos más, es recordar correctamente. Recordar que su amor no depende de nuestras circunstancias, que Él no cambia, que Él sigue siendo fiel. Y desde ese recordar, volver a responder. Cuando el corazón deja de ver correctamente el amor de Dios, las respuestas también se desvía y eso es lo que vamos a observar ahora en la vida del pueblo. Al seguir en esta segunda sección, vemos que Dios comienza a confrontar directamente al pueblo y de la manera que le está respondiendo. Por ejemplo, en versículo 6 él dice, el hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Si yo soy padre, ¿dónde está el honor que merezco? Si soy señor, ¿dónde está el respeto que se me debe? Dios está yendo a lo básico. Si hay relación, debe de haber honra, pero esa honra ya no estaba presente. El pueblo se les ocurre responder, ¿en qué hemos despreciado tu nombre? No lo ven, no lo reconocen. Dios les contesta en el versículo 7, ustedes traen al altar alimento mancillado, a la mesa del Señor como algo despreciable. Cuando traen animales ciegos para sacrificio, ¿acaso eso está mal? ¿Por qué no les ofrece esas cosas a tu gobernador?
Lo que le estaban ofreciendo a Dios no era lo mejor, sino lo que no les costaba, las desperdicias, las migas. Dios no se queda solo en la acción externa. Él expone la actitud del corazón. En el versículo 13 él dice, qué hastio y me desprecian. Traen animales robados, cojos o enfermos y los ofrecen como sacrificio. Aquí vemos algo más profundo. No solo estaban dando lo incorrecto, lo estaban haciendo con un corazón cansado, indiferente, sin valor por lo que estaban haciendo. La adoración se les había vuelto una carga. Y luego Dios señala algo muy serio. En el versículo 14 dice, maldito el tramposo teniendo un animal sano, promete ofrecerlo, pero sacrifica uno defectuoso. Esto ya no es descuido, esto es engaño. Es saber lo que Dios merece y decidir dar lo menos. Y en medio de todo esto, Dios declara quién es Él. Yo soy el gran rey y mi nombre es temido entre las naciones. Ellos se habían reducido a Dios en su percepción, pero Dios no ha cambiado. Luego, Dios dirige su atención a los sacerdotes y a los líderes espirituales, y lo primero que hace es dar una advertencia directa. En el capítulo 2, versículo 1 vemos, y ahora sacerdotes, este mandamiento es para ustedes. Si no escuchan y si no deciden a honrar mi nombre, enviaré sobre ustedes maldición. Dios no está reaccionando impulsivamente, está llamando al arrepentimiento. Les está diciendo, escuchen, tomen esto en serio, honren mi nombre. En el versículo 3 usa un lenguaje muy fuerte para mostrar la seriedad del asunto. Yo les echaré excremento en la cara, el excremento de sus animales sacrificados. Eso suena fuerte, pero el punto es claro. Aquello que ellos consideraban parte de su servicio religioso, Dios lo está exponiendo como algo que ha perdido su valor delante de Él, porque el corazón no estaba correcto. Pero aún en medio de esa advertencia, vemos el propósito de Dios. En el versículo 4 él dice, y ustedes sabrán que yo les envié este mandamiento para que permanezca mi pacto con Leví. Aún en la disciplina, Dios está obrando para preservar el pacto. No es en destrucción, es un llamado a volver. Y entonces Dios recuerda cómo debía verse ese pacto. En el versículo 5 él dice, mi pacto con Leví era un pacto de vida y de paz. Yo se lo di para que me honrara y él me honró. En su boca había enseñanza veraz, andaba conmigo en paz y en rectitud y apartaba a muchos de pecado. Ese era el diseño, un liderazgo cercano a Dios que hablaba verdad, vivía en integridad, que guiaba al pueblo correctamente. Pero ahora la realidad era otra. En el versículo 8 él dice, ustedes se han apartado del camino, han hecho tropezar a muchos, han violado el pacto con Leví. En lugar de guiar, estaban desviando. Y esto eran los líderes que esperaban más del pueblo. Este quebrantamiento del pacto no queda solo en la adoración o en el liderazgo, también se refleja en las relaciones. Primero que todo, dice en el versículo 11, Judá ha sido traicionero y en Israel y en Jerusalén se han cometido algo detestable. Judá ha profanado el santuario que el Señor ama y se ha casado con mujeres que adoran a dioses extranjeros. Aquí vemos que el problema no era solo una decisión relacional, es una infidelidad espiritual. El pueblo ya no estaba protegiendo lo que Dios había establecido. Las relaciones ya no están siendo cuidadas, ni guardadas, ni honradas como pacto. Dios lleva esto al corazón del matrimonio. El Señor dice en el versículo 14, dice que es testigo entre tú y la esposa de tu juventud, a la que traicionaste, aunque es tu compañera, la esposa de tu pacto. Dios mismo se presenta como testigo. Él ve, Él conoce
Y él no es diferente a lo que ocurre dentro de esa relación. Y luego él dice en el 16, yo aborrezco el divorcio. Aquí necesitamos detenernos con mucho cuidado. Dios está mostrando el valor del pacto, la seriedad de la fidelidad, el diseño que Él estableció. Pero sabemos que también detrás de estas palabras hay historias con mucho dolor. Hay situaciones que no fueron escogidas. Hay mujeres que han sido fieles y aún así han sido heridas. Y también lo opuesto, hombres que han sido fieles y han sido heridos. Dios no ignora esto. Dios lo ve, Dios lo conoce y Dios es justo y también es compasivo. Al ver todo esto, la adoración, el liderazgo, las relaciones, se hace evidente que el problema no estaba en un área específica. El problema era más profundo. El pueblo no podía sostener el pacto, ni como ni con conocimiento, ni con estructura, ni con intención. El corazón humano no tiene la capacidad de permanecer fiel por sí mismo. Y al ver toda esta sección queda claro que el problema no era falta de ese conocimiento, era que el corazón humano no podía sostener el pacto que Dios había establecido. Por sí mismos no podían y nosotras tampoco podemos sin Él. Por eso lo que vemos en esta sección es que el quebrantamiento del pacto de Dios revela nuestra necesidad de un Salvador. Al escuchar esto, la pregunta no es solo qué pasaba en el pueblo, sino qué está pasando en nuestros corazones. ¿En qué áreas hemos dejado de responder a Dios con un corazón rendido? Tal vez fuera que porque queremos seguir, pero no, por dentro ya las cosas no son igual. Y eso se refleja en todo, en cómo adoramos, en cómo hablamos, en cómo tratamos a otros, en las relaciones, especialmente en el matrimonio. Acerquémonos con un corazón sensible, no desde la condenación, sino desde la verdad delante de Dios. Algunas necesitan examinar su corazón, otras han sido profundamente heridas. Dios ve ambas cosas y en todos los casos la invitación no es alejarnos, sino acercarnos a Él. Nosotros no podemos sostener por nuestras fuerzas la fidelidad que Dios pide. Necesitamos su gracia, necesitamos al Salvador. Y al entrar a esta última sección, vemos que el pueblo no solo ha fallado, ahora también comienza a cuestionar a Dios. El Señor dice, ustedes han cansado al Señor con sus palabras. Y ellos preguntan, ¿en qué lo hemos cansado? Y Dios responde, al decir que todo que hace lo malo agrada a Dios. ¿Y dónde está Dios en esa justicia? Son preguntas fuertes. El pueblo no solo duda, ahora cuestiona el carácter de Dios. Pero Dios responde apuntando hacia el futuro. Dice en el capítulo 3, versículo 1, miren, yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí. Dios promete enviar un mensajero que preparará el camino. Y en el Nuevo Testamento vemos que esto se cumple en Juan el Bautista, que Él prepara ese camino para Jesucristo. Y el mismo versículo dice, luego vendrá de repente a su templo el Señor. El mensajero prepara, pero el que viene es el Señor. Pero esa venida no es ligera. En el capítulo 3, versículo 2 nos dice, ¿quién podrá soportar el día de su venida? Se sentará como refinado purificador. Dios no solo viene a consolar, Él viene a purificar. Como el oro en el fuego, Él quita lo que no es puro y forma algo verdadero. Y en medio de todo esto, Dios declara algo firme. En el versículo 16 dice, yo, el Señor, no cambio. Por eso el pueblo no ha sido consumido, por su fidelidad y es por la de Dios. Luego viene una invitación directa. Vuélvanse a mí y yo volveré a ustedes. Dios confronta, pero también abre el camino de regreso.
Pero el pueblo vuelve a preguntar, ¿en qué tenemos que volvernos? Ellos siguen sin ver. Dios toca el corazón del asunto. En el versículo 8 él dice, ¿acaso roba el hombre a Dios? Pues ustedes me están robando. Y responden con otra pregunta, ¿en qué te hemos robado? Y él contesta, en los diezmos y en las ofrendas. Pero aquí no estamos hablando solo de dinero, estamos hablando de confianza. Cuando dejamos de creer que Dios cumple sus promesas, comenzamos a ver lo que tenemos como propio, como algo que merecemos. Pero todo viene de Dios. Él es el dueño y nosotras somos mayordomas de lo que Él nos ha confiado. Y eso incluye todo. Nuestro tiempo, nuestras relaciones, nuestras decisiones. Y aún así, Dios invita. En el versículo 10 él dice, pruébenme en esto y vean si no si no abro las compuertas del cielo. Esto es una invitación a confiar en esas bendiciones sobre bendiciones que Él derrama sobre nosotras. Y en medio de todo esto hay un contraste hermoso. El versículo 16 dice que los que temían al Señor se escribió un libro de memoria en su presencia. Amadas, Dios ve, Dios escucha, Dios recuerda. Y es después de eso que Él dice que serían para Él un especial tesoro. Les pertenecemos, amadas, somos su posesión preciada. Ahora, en el capítulo 4, Dios cierra apuntando al día del Señor. Él dice en el versículo 1, ciertamente viene el día, ardiente como un horno. Será un día de juicio. Todo lo que parecía injusto será tratado con justicia perfecta. Pero no será igual para todos, porque en el versículo 2 dice, para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia. Ese sol de justicia apunta a Jesucristo, nuestro Salvador prometido, quien trae sanidad, luz y restauración. Luego dice en el versículo 4, acuérdense de la ley de Moisés y también sigue diciendo que les envió el profeta Elías. No hablando de un regreso literal, sino de un mensajero con ese mismo llamado, lo cual vimos cumplido en Juan el Bautista. Todo apunta a Cristo. La ley es llamado al arrepentimiento. El mensajero, el Salvador. Dios ha hablado, ha prometido, ha llamado, pero el libro no termina suavemente. Termina con una advertencia. Si no hay respuesta, hay juicio y luego silencio. Por aproximadamente 400 años, hasta que aparece Juan el Bautista preparando el camino para Jesucristo. Dios había hablado y el mundo esperaba el cumplimiento. Y eso es lo que vemos en esta sección, que la fidelidad del pacto de Dios asegura el cumplimiento de sus promesas. Al ver esto, la pregunta no es solo qué creía el pueblo, sino qué estamos creyendo nosotras. ¿Estamos viviendo como si Dios realmente cumpliera sus promesas o como si tuviéramos que sostenerlo todo por nuestra propia cuenta? Porque cuando no creemos, comenzamos a dudar y a cuestionar y a retener y a vivir con temor. Pero cuando creemos, descansamos, confiamos, respondemos con un corazón abierto. Y eso refleja en todo, en cómo usamos nuestro tiempo, en cómo cuidamos lo que Dios nos ha dado, en cómo respondemos a su llamado, porque entendemos que todo viene de Él y todo le pertenece. La invitación hoy no es hacer más, es creer mejor, a volver a Él, a confiar en su fidelidad, en rendirle todo el corazón, porque Él sí cumple. Al comenzar en todo esto, hablábamos de cómo una relación no se rompe de momento a otro, sino que pierde conexión poco a poco. Y eso es lo que vimos en Malaquías, un pueblo que seguía ahí, pero cuyo corazón ya no respondía igual. Cuestionaron el amor de Dios, quebrantaron el pacto y dudaron de su fidelidad. Pero Dios no cambió. Él sigue amando, llamando y hablando. Sigue siendo fiel. Y ahí vemos la verdad más profunda. Ellos no podían sostener el pacto, nosotras tampoco.
Por eso necesitamos un Salvador, uno que siempre cumple, uno que permanece fiel, uno que fue el camino y que sigue siendo el camino, que es nuestro Señor Jesucristo. La invitación hoy es personal. Examinar nuestro corazón. Y si alguien no está segura de haber puesto fe en Cristo, no deje de pasar este momento. No deje que se acabe este estudio sin tener eso seguro. Hable con tu líder. Pídele el folleto, estoy seguro, y haz preguntas. No te quedes con dudas. Esto es lo más importante. Y para todas nosotras, la invitación es la misma. Volver a Él, confiar en su fidelidad, vivir desde su gracia, porque Él sí cumple y en Él podemos permanecer, porque Él cumple todo lo que dice y su pacto es fiel. Oremos. Padre amado, gracias por tu palabra y por recordarnos quién eres tú, Señor. Gracias porque aun cuando fallamos, tú permaneces fiel. Señor, examina nuestros corazones y muéstranos dónde necesitamos volver a ti. Ayúdanos a confiar y a vivir desde la fe. Gracias por Jesucristo, nuestro Salvador, a quien tenemos perdón y vida nueva. Señor, y si alguien no está segura, Señor, dale claridad y dale valor en buscar sin quedarse con dudas. Llévanos, Señor, regreso a ti y enséñanos a confiar en tu fidelidad. Señor, todo esto lo pedimos en tu nombre, Jesucristo amado. Amén. Buenas más. Nos vemos hasta la próxima. Que Dios les bendiga.